Mi esposa confesó que se acostó con el esposo de su amiga. La humillación pública y un arresto por conducir bajo los efectos del alcohol fueron sus recompensas. Tengo 41 años y hasta hace unos meses creía que tenía una vida estable. No perfecta, pero sí lo suficientemente sólida como para no cuestionarla todos los días. Mi esposa tiene 37. Nos conocimos hace más de una década en el trabajo. No fue amor a primera vista, pero poco a poco nos fuimos acercando hasta que se volvió inevitable. Salimos durante 2 años antes de casarnos. Siempre pensé que eso era suficiente tiempo para conocer realmente a alguien. Ahora sé que no es así. Tenemos 2 hijos. Son lo único que, incluso ahora, me mantiene centrado. Todo lo demás se ha desmoronado de una manera que nunca imaginé. Si alguien me hubiera preguntado hace un año si confiaba en mi esposa, habría dicho que sí sin dudarlo. No porque fuera ingenuo, sino porque nunca me dio razones claras para desconfiar. Discutíamos como cualquier pareja, pero nada fuera de lo normal. O al menos eso creía. Mi esposa siempre ha sido una persona sociable. Le gusta salir, reunirse con amigos, organizar cenas. Yo soy más reservado. Nunca me molestó esa diferencia. De hecho, pensaba que nos equilibraba. Pero con el tiempo, empecé a notar cambios. Nada drástico al principio. Cosas pequeñas. Más tiempo fuera de casa, más uso del teléfono, más necesidad de espacio. No soy una persona controladora, así que traté de no darle importancia. El problema es que cuando ignoras demasiadas señales pequeñas, eventualmente se convierten en algo imposible de ignorar. Todo comenzó a volverse claro una noche. Habíamos ido a una reunión con amigos. Era algo casual, en casa de una pareja que conocíamos desde hacía años. Había alcohol, música, conversaciones normales. Nada fuera de lo común. Mi esposa estaba especialmente animada esa noche. No estaba borracha exactamente, pero sí más suelta de lo habitual. Reía más fuerte, hablaba más, se acercaba mucho a las personas cuando conversaba. Al principio lo dejé pasar. Hasta que empecé a notar algo que no pude ignorar. Ella y uno de los hombres del grupo, el esposo de una amiga en común, estaban demasiado cómodos entre sí. No era algo obvio para cualquiera. Pero cuando conoces a alguien durante tantos años, notas esas pequeñas diferencias. Miradas más largas. Risas compartidas que no incluían a los demás. Ese tipo de cosas. Intenté convencerme de que estaba exagerando. No quería ser ese tipo de hombre que ve problemas donde no los hay. Pero luego ocurrió algo que me dejó incómodo. En un momento de la noche, ella se levantó diciendo que iba al baño. Pasaron varios minutos. No me preocupé al principio, pero luego me di cuenta de que el otro hombre tampoco estaba. Esa fue la primera vez que sentí esa sensación en el estómago. No celos exactamente. Algo más, una alerta. No fui a buscarlos. No quería hacer una escena ni parecer paranoico. Cuando regresaron, lo hicieron por separado. Como si nada. Eso fue lo que más me molestó. No había prueba de nada, pero había algo ahí. Algo que no encajaba. Esa noche no dije nada. Cuando llegamos a casa, ella actuó con total normalidad. Se cambió, se acostó, incluso intentó iniciar una conversación trivial. Yo respondí lo mínimo. No dormí bien. Mi mente no dejaba de repetir la escena una y otra vez. Al día siguiente, traté de actuar como siempre. Teníamos hijos, responsabilidades, una rutina. No podía simplemente romper todo por una sospecha. Pero empecé a observar más. Y cuanto más observaba, más cosas encontraba. Mensajes que desaparecían rápido cuando me acercaba. Sonrisas al mirar el teléfono. Excusas para salir sola con más frecuencia. Nada definitivo. Pero suficiente. Durante semanas, viví en ese estado. Dudando de mí mismo. Intentando ser racional. Buscando explicaciones lógicas. Hasta que finalmente decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Revisé su teléfono. No estoy orgulloso de eso.
Siempre creí que era una invasión de privacidad inaceptable. Pero en ese punto, necesitaba saber la verdad. Y la encontré. No fue difícil. No había intentado ocultarlo demasiado bien. Tal vez pensó que nunca sospecharía. Los mensajes estaban ahí. Conversaciones largas. Coqueteo evidente. Comentarios que iban mucho más allá de una amistad normal. Y luego, lo que lo confirmaba todo. Mensajes hablando de encuentros. No era algo reciente. Llevaba meses. Tal vez más. Recuerdo quedarme sentado mirando la pantalla, sin reaccionar durante varios minutos. No sentí ira inmediata. Ni siquiera tristeza. Fue más como desconexión. Como si estuviera viendo la vida de otra persona. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue darme cuenta de que conocía a ese hombre. Que había estado en mi casa. Que había compartido mesa conmigo. Y que su esposa, la amiga de mi esposa, no tenía idea de nada. En ese momento supe que nada volvería a ser igual. No sabía exactamente qué iba a hacer. Pero sabía que ya no podía ignorarlo. Durante las siguientes horas después de descubrir los mensajes, no hice nada. Simplemente dejé el teléfono donde estaba y me senté en la sala, mirando al vacío. No sabía si quería gritar, romper algo o simplemente irme sin decir una palabra. Pero había algo que tenía claro. Necesitaba escuchar la verdad directamente de ella. No versiones a medias. No excusas. La verdad. Esa noche, cuando los niños ya estaban dormidos, le pedí que habláramos. Ella se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, con esa expresión tranquila que tantas veces había visto. Esa misma calma que ahora me parecía casi irritante. Le pregunté directamente. ¿Estás teniendo algo con él? No hubo preparación. No rodeos. Su reacción fue inmediata, pero no como esperaba. No se quedó en shock. No se puso nerviosa. Frunció el ceño, como si la pregunta fuera absurda. ¿De qué estás hablando? Esa respuesta me molestó más que cualquier otra cosa. No porque negara, sino porque lo hizo con demasiada naturalidad. Le dije que no jugara conmigo. Que ya lo sabía. Vi cómo su expresión cambiaba ligeramente. No fue dramático, pero fue suficiente. Había tocado algo real. Aún así, decidió seguir negando. Dijo que estaba exagerando. Que estaba paranoico. Que seguramente había malinterpretado algo. Entonces le dije que había visto los mensajes. Ese fue el punto de quiebre. Se quedó en silencio durante unos segundos. Mirando la mesa. Y luego suspiró. No como alguien atrapado, sino como alguien cansado. No es lo que parece, dijo finalmente. Esa frase. La más predecible de todas. Sentí una mezcla de rabia y decepción. Le pedí que me explicara entonces qué era. Y lo hizo. Pero no de la manera que esperaba. No lloró. No suplicó. No se derrumbó. Simplemente habló. Dijo que había empezado como algo inofensivo. Conversaciones, bromas, atención. Que se sentía ignorada últimamente. Que necesitaba sentirse vista. Excusas. Todas sonaban iguales. Cuando le pregunté si habían estado juntos físicamente, dudó. Ese pequeño segundo de silencio fue suficiente. Sí. Así, sin más. Sin emoción. Sin peso. Como si estuviera diciendo algo trivial. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No grité. No hice ninguna escena. Pero dejé de verla de la misma forma. Le pregunté desde cuándo. Dijo que hacía varios meses. Le pregunté cuántas veces. Dijo que no importaba. Y tenía razón. Ya no importaba. Lo único que importaba era que había cruzado una línea que no se podía deshacer. La conversación terminó de forma extraña. No hubo cierre. No hubo acuerdo. Solo silencio. Esa noche dormí en el sofá.
Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí confusión. Sentí claridad. A la mañana siguiente, actuamos como dos extraños compartiendo una casa. Hablamos lo mínimo necesario por los niños. Pero mi mente ya estaba en otro lugar. No podía simplemente confrontarla y ya. Había otra persona involucrada. Y alguien más que merecía saber la verdad. Su esposa. La amiga de mi esposa. No era una decisión fácil. Parte de mí quería evitar el drama. Salir de la situación de la forma más limpia posible. Pero otra parte, no podía aceptar que ella siguiera viviendo en una mentira. Así que la contacté. Le dije que necesitaba hablar con ella. Que era importante. Aceptó, aunque se notaba preocupada por el tono. Nos reunimos en una cafetería. Recuerdo claramente cómo me miró al llegar. Intentando leer mi expresión. No perdí el tiempo. Le dije directamente que sospechaba que su esposo y mi esposa estaban teniendo una relación. Su reacción fue exactamente lo que esperaba. Negación inmediata. Confusión. Incredulidad. Dijo que eso no tenía sentido. Que ambos eran personas de confianza. Que no podían hacerle algo así. La entendía. Yo había estado en ese mismo lugar poco tiempo antes. Entonces le mostré las pruebas. No todas. Solo lo suficiente. Vi cómo su expresión cambiaba. Cómo la realidad empezaba a imponerse, aunque no quisiera aceptarla. Se quedó en silencio durante un buen rato. Luego me preguntó si estaba completamente seguro. Le dije la verdad. Que sí. Que lamentablemente lo estaba. No lloró en ese momento. Pero podía ver que estaba procesando algo muy profundo. Finalmente dijo algo que no esperaba. Que quería confirmarlo por sí misma. Que iba a revisar el teléfono de su esposo. Y que después hablaríamos. Nos despedimos de una manera extraña. Como dos personas que acaban de entrar en una situación que ninguno pidió. Esa noche no recibí ningún mensaje. Ni al día siguiente. Pero al segundo día, me escribió. Solo una frase. Tenemos que hablar. Supe inmediatamente lo que significaba. Nos volvimos a ver en el mismo lugar. Pero esta vez todo era diferente. Su expresión ya no era de duda, era de certeza. Se sentó frente a mí sin saludar demasiado y deslizó su teléfono sobre la mesa. Mira. No necesitaba más contexto. Tomé el teléfono y vi las conversaciones. Mensajes entre su esposo y mi esposa. No había espacio para interpretaciones. Era evidente. Coqueteo constante. Referencias a encuentros. Comentarios que solo tienen sentido cuando dos personas ya han cruzado todos los límites. Y luego, lo más claro de todo. Un mensaje donde hablaban directamente de la última vez que estuvieron juntos. Sentí ese golpe en el pecho otra vez. Pero esta vez fue diferente. Ya no era sorpresa. Era confirmación. Le devolví el teléfono lentamente. No sabía qué decir. Ella tampoco. Durante unos minutos, simplemente compartimos el silencio. Era extraño, pero al mismo tiempo, había una especie de entendimiento. Ambos estábamos en la misma situación. Ambos habíamos sido traicionados por las dos personas en las que más confiábamos. Finalmente, ella habló. Quiero enfrentarlos. No lo dijo con rabia. Lo dijo con decisión. Y entendí exactamente por qué. Yo también lo necesitaba. No para obtener más información. Sino para cerrar el círculo. Para ver sus reacciones. Para que no pudieran esconderse más. Acordamos hacerlo juntos. En el mismo lugar donde todo había empezado a parecer extraño aquella noche. Un restaurante. No tan formal como la primera vez, pero lo suficientemente público. No queríamos una escena, pero sabíamos que podía ocurrir. Coordinamos todo para unos días después. Les dijimos que queríamos salir a cenar. Actuamos con normalidad. Como si nada hubiera pasado.
Ese fue probablemente el papel más difícil de toda mi vida. El día llegó. Nos sentamos los cuatro en la mesa. Mi esposa parecía relajada. Incluso de buen humor. Él también. Eso fue lo más impactante. La naturalidad con la que podían sentarse frente a nosotros, después de todo. Pedimos comida. Conversaciones superficiales. Nadie mencionó nada importante al principio. Pero la tensión estaba ahí. Podía sentirse en el aire. Ella, la esposa de él, me miró en un momento. Y supe que estaba lista. Esperamos a que terminara la comida. Nadie quería hacer esto a mitad de la cena. Cuando los platos fueron retirados, ella respiró hondo. Y habló. Necesito decir algo. El cambio fue inmediato. Mi esposa la miró, confundida. Él también. No puedo seguir fingiendo que todo está bien. Silencio. Sé lo que está pasando entre ustedes. Ahí fue cuando todo se rompió. La reacción de él fue instantánea. ¿De qué estás hablando? Pero no sonaba convincente. Sonaba, asustado. Mi esposa, en cambio, se quedó completamente quieta. Procesando. Buscando una salida. No mientas, continuó ella. Ya lo sé todo. Entonces ocurrió algo revelador. Él no negó directamente. En lugar de eso, preguntó. ¿Quién te dijo eso? Error. Grave error. Porque en ese momento, confirmó todo sin darse cuenta. Mi esposa giró hacia él con una mirada llena de enojo. No de culpa. De enojo. ¿En serio? Le dijo, ¿vas a dejar que esto salga así? Eso fue suficiente. No había más dudas. No había más máscaras. Todo quedó expuesto en cuestión de segundos. La tensión explotó. Ella, su esposa, se levantó de la silla. Y sin pensarlo demasiado. Le dio una bofetada. El sonido fue fuerte. Varias personas en el restaurante se giraron inmediatamente. Luego tomó su vaso y lanzó el contenido hacia mi esposa. No fue elegante. No fue controlado. Pero fue real. Y completamente entendible. Mi esposa se quedó en shock. Empapada. Sin saber cómo reaccionar. Yo no hice nada. Simplemente observé. Porque en ese momento, ya no sentía la necesidad de intervenir. Todo estaba dicho. Todo estaba hecho. Ella, la esposa de él, tomó su bolso y salió del lugar sin mirar atrás. Yo dudé un segundo. Y luego la seguí. No tenía sentido quedarme. No con ellos. No después de todo. La alcancé afuera. Estaba claramente afectada, pero caminando rápido, como si necesitara salir de ahí lo antes posible. Te llevo, le dije. No discutió. Aceptó. El trayecto fue silencioso al principio. Pero luego empezó a hablar. No de ellos. Sino de lo absurdo que se sentía todo. De cómo algo que parecía tan estable podía romperse tan rápido. La entendía perfectamente. Cuando llegamos, se quedó un momento dentro del coche. Me miró. Y sin decir mucho. Se inclinó y me besó. Fue inesperado. No duró mucho. Pero fue suficiente para dejar claro lo que era. Una reacción emocional. Caótica. Confusa. Me separé suavemente. No es el momento. Ella asintió. No parecía ofendida. Solo, consciente. Salió del coche y se fue. Y yo me quedé ahí unos segundos más. Procesando todo. Sabiendo que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Cuando regresé a casa esa noche, el ambiente era completamente distinto. Mi esposa ya estaba ahí. Había llegado antes que yo. La encontré en la sala, sentada, todavía con la misma ropa, pero ya sin esa actitud segura que había tenido durante la cena. Se veía nerviosa. Por primera vez en todo este proceso. Tenemos que hablar, dijo apenas entré.
No respondí de inmediato. Dejé las llaves, me quité la chaqueta y me senté frente a ella. Habla. Y lo hizo. Pero nada de lo que dijo cambió algo. Intentó minimizarlo. Dijo que no era lo que parecía. Que había sido un error. Que no significaba nada. Las mismas frases. Las mismas excusas. Le recordé todo. La confesión indirecta. Los mensajes. La escena en el restaurante. No había espacio para reinterpretaciones. No esta vez. Poco a poco, dejó de intentar justificarlo. Y pasó a suplicar. Dijo que podíamos arreglarlo. Que iría a terapia. Que cambiaría. Que no quería perder a la familia. La escuché. Pero ya no sentía nada. Ni rabia. Ni tristeza. Solo claridad. Tienes que irte, le dije finalmente. Se quedó en silencio. Como si no esperara esa respuesta. ¿Hablas en serio? Sí. Intentó insistir un poco más. Pero algo en mi tono le hizo entender que no había vuelta atrás. Esa misma noche empezó a empacar. No fue dramático. No hubo gritos. Solo, distancia. En los días siguientes, todo avanzó rápido. Contacté a un abogado. Inicié el proceso de divorcio. Y me enfoqué en lo más importante, mis hijos. Ella, en cambio, empezó a desmoronarse. Al principio intentó mantener una imagen. Pero no duró mucho. Empezó a beber más. Mucho más. Y luego vino lo inevitable. Una noche decidió conducir en ese estado. No hubo accidente grave. Pero la policía la detuvo. Fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol. Cuando me llamó desde la comisaría, no sentí nada. Me pidió ayuda. Que fuera por ella. Que pagara lo necesario. Le dije que no. No era mi responsabilidad. Ese fue el punto donde todo terminó de inclinarse a mi favor. Durante el proceso legal, ese incidente tuvo mucho peso. Especialmente en lo relacionado con los niños. El tribunal no quería riesgos. Y con razón. Obtuve la custodia principal. Ella tendría visitas, pero bajo condiciones. No era lo que originalmente imaginé para mi vida. Pero era lo correcto. En cuanto a su esposo. Su situación tampoco terminó bien. Su esposa lo dejó. Y, por lo que supe después, hizo público todo. Familia, amigos, redes sociales. No dejó nada oculto. Su reputación quedó destruida. Su vida también. Tal vez fue extremo. Pero no fui yo quien tomó esa decisión. En medio de todo eso, yo seguí adelante. Las primeras semanas fueron difíciles. No por la ruptura en sí, sino por el cambio. La rutina. El silencio en la casa cuando los niños no estaban. Pero poco a poco, todo empezó a acomodarse. Encontré una nueva normalidad. Más tranquila. Sin tensión constante. Sin dudas. Sin caos. En cuanto a ella, la esposa de él, seguimos en contacto. Al principio solo para apoyarnos. Compartíamos una experiencia que nadie más entendía completamente. Con el tiempo, eso se volvió algo más cercano. Más natural. Sin forzarlo. Sin prisas. No fue inmediato. Ni impulsivo. Pero eventualmente. Se transformó en algo real. Una relación diferente. Más consciente. Más tranquila. Sin secretos. No sé si llamarlo un final feliz. Pero sí sé que es un final justo. Porque al final, nadie terminó donde empezó. Cada uno terminó exactamente donde sus decisiones lo llevaron. Mi ex esposa perdió su estabilidad por sus elecciones. Él perdió su vida tal como la conocía. Y nosotros tuvimos la oportunidad de empezar de nuevo. Sin mentiras. Sin traiciones. Solo con la verdad. Y, honestamente,
Eso es más que suficiente.